¿Cómo están, Estamos amigos de en... Caribbean News? ¿Cómo están nuevamente transmitiendo por ustedes? Hoy tenemos una transmisión especial, ya que José Carlos de Santiago, nuestro presidente del Grupo de Excelencias, ha estado de gira por varios ayuntamientos, estados de la República Mexicana. Y hoy queremos saber, José Carlos de Santiago, ¿en dónde estás y con quién estás y haciendo qué, mi querido José Carlos de Santiago? Mi querido Armando, como tú puedes ver en este momento, tenemos una vista absolutamente maravillosa de Tlaxcala, en la que nos encontramos en el templo, o es la pirámide que soporta a la iglesia que se construyó en la primera zona, en la primera vez en Tlaxcala. Sí que tenemos algo muy especial. Nos encontramos con el ganador del premio Excelencias 2022, 2021, perdón, por el proyecto Agave Turismo. Este hombre que es excepcional por su conocimiento tanto de la lengua náhuatl como por todo el conocimiento de Tlaxcala, este pequeño estado muy cercano al estado de Puebla también, y que fue el origen del estado de Puebla y de la ciudad de Puebla. Se llama Armando Velázquez y, como os digo, es el director del programa Agave Turismo. Pero antes de esto, nos va a situar directamente en dónde está Tlaxcala, porque lo más importante es que, Armando, explícanoslo. ¿Dónde está Tlaxcala y cómo surge Tlaxcala? Pues muy buen día para toda la audiencia. Un saludo desde Tlaxcala, México. Mi corazón se siente contento de comunicar algo tan importante para toda la comunidad turística. Pues Tlaxcala, básicamente, si aquí dibujamos el Golfo de México, desde Tamaulipas, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, hasta la península Campeche, por aquí llega Hernán Cortés por el sistema arrecifal mesoamericano, baja por el sistema arrecifal veracruzano y llega aquí a esta parte de Veracruz. Aquí tendríamos, por ejemplo, las bajas, tendríamos el Mar de Cortés, el Pacífico, Nayarit, Guadalajara, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Entonces, allá Hernán Cortés llega muy cerca de Veracruz, en el Totonacapan, con los totonacos en Zempoala, pero ahorita Tlaxcala nos encontramos en el eje neovolcánico transversal. Es una cadena de montañas que cruza desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Empieza con el volcán Santa Marta y el volcán San Martín en Catemaco. Luego se extiende hacia el Cofre de Perote. Viene el último glaciar que nos queda en México, que es el Pico de Orizaba. Aquí el glaciar Jamapa se junta con el deshielo del Cofre de Perote y se van para el río Antigua, donde tiene Hernán Cortés su casa hace más de 500 años y desemboca en el Golfo. Al ladito pues está la Sierra Negra. Aquí está nuestro Parque Nacional, la Malinche, o como los conocemos en nuestra lengua, la Matlalcueye, que es la que podemos ver al fondo. Luego se extiende el Popocatépetl, el Paso de Cortés, la Iztaccíhuatl, y nos continuamos hacia todo lo que es el Paricutín y termina en Nayarit, en el Ceborruco. Estamos en el eje neovolcánico transversal de México, una cadena de montañas que cruza de Golfo a Pacífico, y nos encontramos en el centro. Aquí es Tlaxcala, que significa lugar de tortillas. Todos los cerros que podemos ver allá atrás es donde llega y termina el antiguo peregrinar o Chichimeca del norte hacia el Cerro Cuautzin en Tepectípac. Luego está aquí Ahuixtlán, luego está Ocotelulco, el mercado, y aquí donde estamos es Tizatlán. Aquí es donde se da el golpe de estado. Aquí llega un antiguo cholulteca tlaxcalteca de nombre Maxiscatzin, se une con Xicoténcatl, Huehue y Cortés y se pone la primer cruz arriba del templo antiguo prehispánico que era aquí el Calmecac, la escuela. No solamente se enseñaban las matemáticas y la ciencia, sino también la danza, la palabra florida, que es la poesía. Xicoténcatl quiere decir el que resiste, el chico en nuestra lengua es chicote, es como ese abejorro que anda en los panales. Tentli, labios y tecuctli, el gran reverenciado señor Labios de Jicote, que resiste, porque aparte que era un gran guerrero,
y entrenaba a las tropas. Se dice que él era un poeta, por lo que tenía miel en los labios. Querido Armando, ahora te quería preguntar otra cosa. Estamos hablando de Tlaxcala, un pequeño estado de México, quizá uno de los estados más pequeños de México. ¿Me podrías explicar por qué es tan importante Tlaxcala? ¿Cómo Tlaxcala fue ese origen y trasladó a México, a Puebla, su conocimiento, su poder? ¿Cómo lo hizo? Sí, pues una vez que Hernán Cortés llega en 1509, es ya de las últimas expediciones. Ya sabemos que antes hubieron otras expediciones, Colón y demás, pero en esta última fase llega en 1519, en agosto de 1521 se hace la invasión en Tenochtitlán. Justo salen tropas de aquí de Tlaxcala, otros grupos indígenas de la región, grupos originarios, y de Atlihuetzía, donde mañana estaremos. De ahí Axotecat Cacomitzin manda otro ejército apoyando a Hernán Cortés, porque pues en ese caso los aztecas era un imperio que hacían una cultura expansionista, pedían pieles preciosas, y ya todos los demás pueblos ya estaban un poco molestos con esta forma de organización de esos grupos, y sus enemigos eran los tlaxcaltecas. A la par que Moctezuma, azteca, tuvo la oportunidad de unirse a los de Castilla, también el teochichimeca tlaxcalteca, y se unen y van a la matanza, y ahí empieza lo que le llaman el Nuevo Mundo, por esta alianza. No todas las alianzas son malas, por eso hablamos español. Si no, hablaría en mi lengua: Tlazocamati, Necni Motoca Armando, Necni Shanti Tepectipac, Necni Pia, Ome, Sepogual, Guan Ome, Moyolo Secuali. Eso es lo que se habla. Tenemos el chocolate, tenemos el aguacat, el guacamole. ¿Qué sería un Super Bowl sin el guacamole? Tenemos el jitomate. ¿Qué sería de la cocina italiana sin sus pomodoros mexicanos? Y mucho del centro de origen y elementos identitarios de la cocina mexicana salen de aquí de Tlaxcala y de la región. No solamente tenemos desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista histórico, geográfico, pero también habría algo que es fundamental, es lo político. Si hablamos de lo político, ¿por qué es tan importante Tlaxcala políticamente hablando y qué avanzado estaba el sistema político y democrático en estos momentos? Sí, aquí en nuestra lengua estos lugares se reconocen como los cerros de agua, pero que también eran organizaciones en donde eran independientes en cuestiones políticas, cívicas, religiosas, rituales, ceremoniales, pero en cuestión de guerra se unían para defender este territorio. Porque si tenemos la Matlalcueye, dadora de vida, plantas medicinales, hongos, oxígeno, y tenemos estas tierras volcánicas, podemos sembrar maíz y maguey. Entonces se unían. Es muy romántico decir que nada más eran 4 señoríos, sino que existían otros señoríos más en Yauquemecan, en Atlihuetzía, pero al final eran independientes. Hace 500 años pues era una democracia. Incluso cuando nuestros primos de España vienen aquí a Tlaxcala, nos comentan que es 4 señoríos, y tenemos el códice en San Simeón Tlatlauhtiquepec, una imagen, perdón, en donde están los 4 tlatoques vestidos a usanza los de Castilla, y van por órdenes del rey de España allá a Europa, y ellos ahora nos dicen que quienes les enseñó la democracia fueron los cuautexcaltecas, hoy tlaxcaltecas, y este es el origen aquí en Tizatlán. José Carlos, si me permites, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en Tlaxcala en más de una ocasión, y realmente su cultura fue muy amplia, muy fuerte, que inclusive llegó acá hasta el norte de Coahuila. Varias ciudades y barrios en Coahuila, en León, en Tamaulipas, todavía tienen rasgos de la cultura tlaxcalteca. Realmente no solo fueron unos guerreros los que nunca pudieron ser dominados por la cultura azteca,
porque es la realidad, nunca fueron dominados, sino que también su cultura se expandió a todo el norte y sur de nuestra República Mexicana. Inclusive hay una iglesia, no recuerdo el nombre, ahí mismo en Tlaxcala, que ojalá te lleven, donde tiene unos frescos en los techos impresionantes. Realmente el hecho de que te encuentres ahí, José Carlos de Santiago, en Tlaxcala, es verdaderamente un lujo para Caribbean News y para Cena Escucha, porque tú lo acabas de comentar. Es un estado muy pequeño, porque bueno, las circunstancias así lo marcaron, pero con una de las culturas que yo pudiese asegurarte que es semejante a la cultura inca, a la cultura maya. Su cultura fue exageradamente y notoriamente muy amplia. ¿Es correcto, Armando? Sí, regresando un poco. Sí. ¿Cómo que? Sí, regresando un poco a la pregunta, justo con la llegada de los de Castilla, traen otro aliado muy fuerte que es la viruela y el sarampión, la panquestalistli. Se enferman los grupos originarios y empiezan a mermar sus poblaciones. Por órdenes del virrey Palafox de Mendoza y por órdenes de Fray Julián Garcés, se hace en el siglo XVI, salen los pueblos originarios de Tlaxcala y van a Puebla y fundan el barrio de Analco, construyen el templo de San Francisco en el siglo XVI, se llamaba Puebla de los Ángeles Tlaxcaltecas. Incluso encontramos una cartografía del siglo XVII en donde una de las mojoneras pertenecientes al territorio de Tepectípac se encuentra allá en San Francisco. Y efectivamente, en 1521 es el mayor auge en donde 400 familias, se dice 400 porque es un número mítico, el 400, pero salen muchas familias hacia el norte, hacia Querétaro, San Juan del Río, hacia San Luis Potosí, en Moctezuma, Venado, van a Mixquitic, van a Jalisco, en Tlaquepaque, llegan hasta Bustamante, Nuevo León, Texas y Nuevo México, hacia el norte para comenzar la evangelización. La gente tlaxcalteca sabía sembrar, sabía el aprovechamiento del agave, manejaban sistemas hídricos como las acequias, y lugares tan áridos del norte los hicieron fructíferos. Y hacia el sur también salen, llegan a Guatemala, llegan también hacia el Perú, llegan allá a Chiapas, y entonces comienza esta evangelización que de cierta forma, pues también la corona pues obliga a los originarios a ir a poblar estas latitudes. El Saltillo de allá de Coahuila, la cuna del Saltillo a usanza indígena es aquí en Contla y Chautempan, y se llevan los telares hacia Coahuila, y pues llegan allá la manufactura y la confección de estas artesanías, pero también se llevan, te digo, sistemas hídricos, acequia, la forma tradicional de hacer el pan aquí. Si tú vas a Bustamante, hacen un pan que sabe igual al pan de aquí de San Juan Totolaco, de San Juan Huauchinco, y la gente, la fisionomía en Bustamante es como si fueran tlaxcaltecas como nosotros, es parte de lo que es Tlaxcala y su aportación a lo mexicano. Políticamente hablando, encontramos en estos momentos una situación diferente a la que había tan solo hace unos años, que es que Morena, el partido del presidente del gobierno actual, ha tomado Tlaxcala y digamos que todos los políticos que están en este momento en este gobierno pertenecen a Morena. Han decidido que también el sector del agroturismo tenga una fortaleza importante. Armando, en este caso, como uno de los defensores y promotores del mundo del turismo agrícola y sobre todo del agave turismo, que ha sido el premio Excelencias, es la persona que nos está apoyando y nos está explicando en estos momentos todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Pero lo importante es que con digamos que con esa potenciación política, quizá ahora mismo un estado tan pequeño como este pueda tener la fuerza que no haya tenido anteriormente, puesto que la belleza no está solamente en que tengas un pequeño núcleo histórico, sino que en ese núcleo histórico te estás encontrando vasijas gastronómicas de hace cientos y cientos de años. Estamos hablando de las vasijas
prehispánicas que están, mira, aquí en la mano os las puedo mostrar. Y los encuentras, son pedacitos de vasijas con más de 500 años que en otros lugares estarían sola y exclusivamente en un museo arqueológico y muy protegidas. Aquí aparecen debajo de la tierra por miles y cuando más llueve, más salen. Así que digamos que vamos a pasar a otro conjunto, que es el mundo de la agricultura y el mundo de la gastronomía. La agricultura, por supuesto, será como el elemento importante y fundamental de la transformación de lo que fue el mundo maya, el mundo español, el mundo castellano, como ellos dicen, y los elementos que se fueron trasladando de una a otra. Y el agave como el elemento coordinador de lo que va a ser la nueva vida de Tlaxcala, que gracias al proyecto que Armando está proyectando, va a seguir para adelante y va a conseguir un éxito rotundo, estamos seguros, en un futuro muy inmediato. Por lo tanto, Armando, explícanos sobre este proyecto. Sí, pues pues como lo dices, la alimentación es súper importante para las nuevas culturas regenerativas, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, volver a utilizar nuestros métodos tradicionales, el uso de no pesticidas, plaguicidas, la recuperación de nuestras semillas nativas son parte fundamental y mucho de eso empieza en el campo. Aquí pues el agave Tlaxcala es pulquero de tradición como muchas otras regiones, pero tiene un enfoque biocultural, ¿no? Todo lo que el contexto del agave, no solamente como un elemento que filtra el agua al subsuelo, carga los mantos acuíferos, previene erosión eólica y pluvial, no solamente como una planta que nos da bebida, comida, casa y sustento, porque se pueden hacer casas de bioconstrucción, se puede hacer ropa, nos da 3 gusanitos de maguey comestibles, la flor, el michiote, el huevito, el pulque, el tequila, la bacanora, la raicilla, pero eso está en peligro de extinción. Tenemos una pérdida de biodiversidad increíble y está cambiando el clima y donde hacía ahorita un clima pues un poco frío va a ser más cálido. Tenemos que empezar a preocuparnos por esas migraciones adaptativas y el maguey es una excelente opción. Tenemos más de 150 especies de agaves, pero les comentaba la problemática es que están en peligro de extinción. Entonces, una alternativa al turismo se utiliza como una herramienta de regeneración, de dejar mejor el espacio de cómo se encuentra cuando uno lleva dinámica turística, desde la parte económica para las comunidades, desde la parte de gobernanza, desde la parte cultural, desde la parte espiritual también, no nada más ya equilibrar la sostenibilidad, sino ir más allá de la sostenibilidad. Estamos en el peor fracaso de la humanidad porque no hemos llegado a aterrizar un desarrollo sostenible, estamos en desarrollo degenerativo, el turismo siendo una actividad tan importante a nivel global que genera divisas, pero también que genera contaminación, es hora de devolverle a la tierra algo que nos ha dado y a través de recuperar las definiciones de origen de turismo, cito a mi colega, el doctor Víctor López, pues es como podemos transformar las realidades y el agaveturismo, pues queremos recuperar estos hotspots que son lugares donde hemos perdido nuestra lengua, nuestras plantas medicinales, nuestras recetas tradicionales, nuestros ecosistemas, a través del turismo se regenere y se deje y queden mejor, ¿no? Eso sería como parte fundamental del agaveturismo, no solamente en Tlaxcala, si existe el enoturismo, entonces, ¿por qué no el agaveturismo? Son más de 23 estados en la República que, bajo una metodología que se llama Aprendiendo de un Agave, pudiéramos circunscribirnos a la categoría de agaveturismo. Y eso fue el privilegio que nos leyeran allá en España y que pudiéramos tener accesibilidad a tener este reconocimiento por el Grupo Excelencias Gourmet, por este proyecto tan importante que tiene que ver con el campo y el turismo. Nos hablabas, Armando, del premio que habéis tenido en marcha, o que habéis recibido, mejor dicho, en este enero 2022, por el trabajo que incluso en la pandemia hicisteis en el 2021. Por lo tanto, sí te diría, ¿para qué os ha servido ese premio? ¿Para qué os ha incitado internacionalmente, os ha dado visibilidad y os ha dado alguna oportunidad más de expresar vuestro proyecto?
Y háblanos de Costa Rica también al mismo tiempo. Por favor, ¿cuál es vuestro proyecto y qué unión puedes tener entre el prestigio que os dio el Premio Excelencias y el apoyo que vais a tener ahora mismo de una de las organizaciones de bioturismo, de bioconservación más importantes del mundo? Sí, pues en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, dirigida, el rector es Edward Müller, que es, Costa Rica es uno de los hubs más importantes en desarrollo regenerativo y turismo regenerativo a nivel global, junto con Nueva Zelanda, Australia, y les llamó la atención el proyecto de Agaveturismo, y pues recibí una beca porque son dólares, es una lana, y pues ya concluimos la investigación, están muy contentos los profesores, y ese compartir de conocimientos, no solamente de la Universidad de Costa Rica, sino también pertenezco a una iniciativa global de turismo regenerativo que nace en Chile con Camina Sostenible, mis mentores, que es Martín Araneda y Carlos Briceño también, Sonia Teruel, todo un equipo, Miroglio. Entonces, pues dio la oportunidad de que trabajáramos con Costa Rica y hacer la estrategia no solamente de conservación biocultural, sino de regeneración biocultural. Y ahorita en diciembre vamos a ir a presentar la investigación para que ahora la podamos aplicar en México. También el Colegio de Tlaxcala, por medio del doctor Víctor, ha sido su parte fundamental en el desarrollo de esta investigación. Y bueno, es como ha salido, no solamente en Costa Rica, hemos ido a conferenciar de agaveturismo en Ecuador, en Colombia, en Guatemala y en Perú, y claro, en muchas partes de aquí del país de México. Entonces, creemos que es el momento que debe de surgir una política de turismo rural comunitario, de turismo comunitario, para poder generar ingresos complementarios a las actividades cotidianas de la vida de campo, hacer reforzamiento de la identidad cultural, pero sobre todo regeneración de esos espacios turísticos. Pequeñita falla, pero pues sí, pues es poner en valor los elementos, todos los elementos identitarios que aún perviven en el agave, porque si desaparecen, pues ya no va a existir, ya no va a existir. Entonces el turismo es un buen vehículo. No sé si tenga alguna otra pregunta, está solucionando José Carlos, o todo bien, como me digan. Pues sí, la verdad, Armando, tocayo, la verdad es que es cierto, tú lo comentaste hace un momento, el pan de pulque que se vende acá y que es muy famoso en algunas ciudades, como todo allá, Bustamante, Arteaga, Ramos Arizpe, y otras ciudades, no solo de Coahuila, pues es de origen tlaxcalteca, definitivamente. Acá realmente el pulque ni siquiera se conocía. Y es parte de la cultura gastronómica que Tlaxcala ha llevado a todo México. Lo comenté en un principio. Realmente Tlaxcala es un pequeño estado, pero con una riqueza cultural impresionante, y que al menos en el norte de México, gran parte de la cultura gastronómica fusionada con esa cultura que trajeron los franciscanos, y fue muy importante. A mí me gustaría que me dijeras, ¿cuál fue realmente los religiosos que exportaron prácticamente esa fusión cultural de Tlaxcala con la cultura que llegó española? ¿Cuál fue? Porque, bueno, hubo franciscanos, hubo muchos jesuitas, pero ¿cuál fue la principal cultura eclesiástica que hizo que todo esto se difundiera a nivel nacional, mi querido Armando? Sí, pues la primera orden que llega aquí son los franciscanos. De hecho, vamos a ingresar a una capilla abierta del siglo XVI en donde viene en el arco de medio punto un cordón franciscano, y pues mochila, y ya de ahí pues llegan otras órdenes más, llegan dominicos y jesuitas, pero los principales son los franciscanos. Llegan a construir los primeros templos, incluso se acaba de dar el reconocimiento al ex convento de San Francisco, Templo de Nuestra Señora de las Nieves, como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, porque es uno de los 3 primeros conventos franciscanos en donde se empieza se comienza la iniciación a la nueva religión. Incluso pues estas muestras son construcciones virreinales. La que está al fondo es del siglo XVI y esta ya es posterior, siglo XVII, finales siglo XVIII. Estamos en el señorío
en el Altepetl de San Esteban, Tizatlán. Aquí en Tlaxcala, dado esta religiosidad que llegan los franciscanos, por cédula real conservamos el nombre de nuestros pueblos en náhuatl, pero claro, antecediéndoles el nombre de un santo: San Juan, Totolac; San Esteban, Tizatlán; San Pedro, Tlalcuapan; San Lucas, Cuauhtelulpan. Entonces, en las festividades existen los moles, que es un platillo mestizo: el chocolate, el cacao, tiene el chile y la manteca de puerco que llega con los de Castilla, el ajonjolí de los árabes, un platillo mestizo. Pero en las fiestas patronales aquí se da el mole, el pan de pulque, el pan de fiesta. E incluso si no conoces a alguien, si tú llegas, el fiscal te invita a un plato de mole y hasta un pulquito. Podemos entrar y continuar la visita. Yo me uno ahora directamente con vosotros ya a la despedida. Creo que hemos tenido en estos momentos uno de los mejores interlocutores para que nos explique lo que ha sido esta cultura tlaxcalteca y también lo que es Tlaxcala. Tenemos ahí una transmisión especial con José Carlos Santiago, que está en Tlaxcala, que fueron ganadores del premio Chinés Gourmet 2022 por este gran producto del agroturismo a través del Maguey. Y bueno, también se encuentra Armando Vázquez, quien es director de turismo de este gran estado de Tlaxcala. Y bueno, ya vieron, es impresionante, mucha gente, inclusive en nuestro país, inclusive el propio Tlaxcala, que no dimensionan la cultura tlaxcalteca hasta dónde llegó su expansión cultural, su expansión gastronómica. Y eso realmente habla de la importancia que representa la cultura tlaxcalteca para México, para la historia en nuestro país. Y si hablamos de historias principales, bueno, recordemos que la verdad los aztecas fueron dominados pues, gracias a la alianza que hubo entre Hernán Cortés con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas creo que fue, si no me equivoco, la única cultura, los únicos guerreros que no pudieron ser conquistados por los aztecas. Los aztecas prácticamente barrieron todas las culturas, a excepción de esta, que fue la cultura tlaxcalteca. Así que a mí, muchísimas gracias de verdad por estar en este programa especial y vamos a ver si se reconecta desde el interior de este convento ahí en Tlaxcala nuestro querido José Carlos Santiago y Armando Vázquez. Adelante José Carlos. Creo que ya retomamos en otro sitio ahí en Tlaxcala. Este es el convento que yo te comentaba al principio, José Carlos, donde tiene unos frescos impresionantes y que están, bueno, yo les puedo decir que estaban en reconstrucción, no sé si todavía lo estén. Así que bueno, pues adelante Armando Vázquez y adelante José Carlos de Santiago, estamos con ustedes. Sí, pues estamos ya al interior de la capilla abierta de Tizatlán, Tlaxcala, que es una capilla abierta del siglo XVI. Ahí en el arco vemos lo que te decía del cordón franciscano, pero aquí en Tlaxcala, pues cuando llegan ya la nueva religión, pues utilizan el teatro, pero también la música y la pintura mural para comenzar la evangelización. Incluso esta pintura mural del siglo XVI en Tizatlán hay algunos pasajes como los Reyes Magos, que podemos ver aquí, son los Reyes Magos, es pintura original y ya es lo que queda de ya casi más de 500, aproximadamente 500 años. Y esta es otra imagen donde pues es el bautizo, ¿no? En el río Jordán, y pues utilizan estos mecanismos para la evangelización en este patrimonio arquitectónico, que es una capilla abierta del siglo XVI. Posteriormente, pues ya esto que vemos aquí amarillo es adosado ya en años posteriores, pero básicamente este es el inicio del encuentro de dos culturas. José Carlos, adelante.
yo creo que en estos momentos hemos podido apreciar la belleza de esta ciudad, de este pequeño estado, y a través de este templo que nos ha explicado también Armando, nos encontramos ya en el culmen y el final de nuestro programa. Fundamentalmente tenemos que valorar y evaluar lo que Armando nos ha transmitido: la biodiversidad, la gastronomía, el patrimonio, la historia, son los que forman y hacen que un país, que un Estado sea grande. En este caso, hemos llegado al punto fundamental donde esa tradición ha sido concentrada, pero también ha sido un poco más olvidada. O sea, Puebla y su estado rico, poderoso, grande, magnificente. Solamente dentro del centro histórico hay 48 grandes iglesias o monumentos. Nos vamos a un pequeño estado donde surge la ciudad de Puebla, y de donde van todos cuando aquí no permiten a los españoles que continúen por su contaminación viral hacia las tribus locales. Por eso, cuando muchas veces hablamos de que la historia no hace justicia, es verdad que cuando algo se descubre, cuando algo se comparte, tiene sus partes buenas y sus partes malas, su parte de intercambio. Pero también es absolutamente cierto, es que la transmisión de información, si no existiese, no estaríamos hoy todos aquí juntos. Hay que valorar esos puntos buenos y cómo la democracia existía cuando en el resto del mundo no existía. Y aquí existía en los habitantes originarios de este lugar. Si no se hubiesen construido, incluso con las personas que vinieron del exterior, extramuros en la ciudad de Puebla, no tendrían hoy el poder y el valor que tienen. Cuando hablamos del maíz, la pelea por el maíz está en muchas ciudades, pero Tlaxcala también es el estado en el que se encuentra uno de los principales y de los primeros asentamientos de uso, de cultivo del maíz. Yo creo que tenemos la información suficiente como para decir: hay que ir a Tlaxcala, hay que conocer Tlaxcala, a 40 minutos del terrapuerto de Puebla, a 1 hora del aeropuerto de Puebla, a 1 hora y poco también de la propia ciudad. Casi un estado que no tiene comunicaciones por tierra, en medios de transporte público. Y sin embargo, una belleza que merece la pena, porque estamos hablando de lo que es hoy la biología, el tiempo y lo que puede ser la protección del medio ambiente. Este estado es como una isla protegida de medio ambiente. Yo desde aquí quiero despedirme de todos vosotros y agradeceros este espacio y este tiempo que nos habéis dedicado nuestros queridísimos youtubers y seguidores de CND Escucha. Así que, Armando, te dejo la palabra para que tú te despidas. Sí, pues cuando gusten venir a Tlaxcala, los esperamos con las pencas abiertas, un buen pulque, y agradecer en primer lugar al creador, a mi familia, a mi compañera Natalia y a toda la comunidad, toda la red de agaveturismo, cocineras tradicionales, cocineros, artistas, guías de turistas, hacendados, hoteleros, restauranteros, todo el esfuerzo que hemos hecho en conjunto por poner en alto el nombre de Tlaxcala a través de agaveturismo, también la oportunidad que nos da el gobierno de Lorena Cuellar para creer en alternativas más amigables de hacer turismo. Y pues toda la audiencia, bienvenidos y bienvenidas a Tlaxcala. Chicago, fuerza. Bueno, pues gracias a estos amigos Armando Vázquez ahí en Tlaxcala y a José Carlos de Santiago por darnos este recorrido cultural, este recorrido tan hermoso que es visitar Tlaxcala a través de imágenes y audio de Caribe Digital y Se Escucha. Bueno, nos vemos próximamente. Gracias por estar con nosotros hoy visitando el bello estado de Tlaxcala y en especial a toda esta belleza que indica Tizatlán, cultura tlaxcalteca. Gracias, Armando Vázquez. Gracias, José Carlos Santiago. Y nos vemos en el próximo viernes aquí en CN Escucha. Un abrazo para todos ustedes. Mañana miércoles vamos a estar conectados hasta Costa Rica. Así que gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. Soy Armando Lagaza, transmitiendo desde México para CN.